Hola, hola con todos. Soy David Apanta Gaibor. Soy médico especialista en medicina intensiva. Actualmente trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, en la UCI hepática. Primeramente quiero dar las gracias al comité organizador por permitirme participar en este simposio de Ecuador contra el COVID-19 y nosotros vamos a hablar sobre lo que es el soporte hemodinámico en pacientes con COVID-19. El orden que tendremos, empezaremos con la introducción, luego vamos a definir shock, vamos a revisar la prevalencia de shock en pacientes con COVID-19, revisaremos las guías clínicas, daremos unos datos del Hospital Clínic y al final terminaremos ya con las conclusiones. Como sabemos, desde finales del año pasado, en China se presenta una nueva enfermedad causada por el coronavirus 19, siendo una enfermedad que afecta a muchas personas, por lo que la OMS el 11 de marzo lo declara como una pandemia. Esta enfermedad tiene una afectación sistémica, pero con un porcentaje considerable de afectación respiratoria, haciendo que estos pacientes requieran ingreso en la unidad de cuidados intensivos para requerir soporte respiratorio no invasivo e invasivo. Estos pacientes, aproximadamente ya al octavo o noveno día, presentan complicaciones a nivel hemodinámico con inestabilidad hemodinámica, alteración de la función renal, alteraciones neurológicas, alteración de la hemostasia y complicaciones bacterianas, haciendo que el manejo de estos pacientes sea de una gran complejidad con un requerimiento de una carga asistencial en las unidades de cuidados intensivos muy altas. Antes de mencionar las medidas de soporte hemodinámico que tenemos, el consenso de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos define el shock circulatorio como una forma generalizada de fallo circulatorio agudo que amenaza la vida y en la que se produce una utilización inadecuada de oxígeno por las células. Este shock puede ser de diferentes tipos: el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo y el shock distributivo, el cual se presenta con mayor frecuencia en estos pacientes con COVID-19. En relación a la prevalencia de shock en pacientes adultos con COVID-19 es muy variable, ya que depende de la población estudiada, de la gravedad de la enfermedad y de la definición de shock. Como observamos en este artículo, publicado a finales de febrero por el JAMA, en el cual describen las características de los pacientes que presentan el COVID-19, se observa que de los 44.672 casos confirmados, el 5% requieren ingresos en unidades de cuidados intensivos, pacientes que requieren intubación, ventilación mecánica y están en estado de shock. Este es otro trabajo de China también, en el cual analizan 710 pacientes, de los cuales 52 están en estado crítico. Estos pacientes, de estos 52, el 35% presentan inestabilidad hemodinámica con requerimiento de soporte vasopresor. Acá tenemos otro trabajo con características clínicas de pacientes con coronavirus 19, también de China, en el cual hay 1.099 pacientes, de los cuales solo el 1% presentaron inestabilidad hemodinámica y se catalogó como shock séptico. Es decir, la prevalencia de shock coronavirus es muy variable. Los estudios aún no son concluyentes para determinar un porcentaje estimado de esta patología.
Este es otro trabajo también este es de Nueva York, en el cual también se analizan 393 pacientes, de los cuales el 32% requiere soporte vasopresor. Generalmente pacientes que están con ventilación mecánica invasiva. Se ha visto, bueno, está demostrado que pacientes que requieren intubación, ventilación mecánica y en este contexto sedantes requieren vasopresores. Posiblemente el uso de los vasopresores está ligado a el uso de la sedación y analgesia para la ventilación mecánica. Este también es otro trabajo último también de pacientes en estado crítico de Estados Unidos, en el cual también de 24 pacientes, 18 requirieron ventilación mecánica invasiva y de estos 17 estuvieron con vasopresores, lo cual también manifiesta de que esos pacientes requieren vasopresores en contexto de la sedación. Continuando, hacemos una revisión ahora sobre las guías del manejo de pacientes críticos adultos con coronavirus. Estas guías han sido basadas en las guías de la Surviving Sepsis Campaign, en la cual recomiendan que pacientes que estén en estado de shock se sugiere utilizar parámetros dinámicos de la temperatura de la piel, del tiempo del llenado capilar, la medición del lactato, sobre parámetros estáticos para evaluar la capacidad de respuesta de fluidos. También se sugiere utilizar una estrategia conservadora sobre la administración de líquidos, ya que se ha demostrado que los líquidos aumentan la situación de ventilación mecánica invasiva y en este contexto la mortalidad. En el manejo de fluidos también se recomienda usar cristaloides sobre los coloides y cristaloides balanceados, ya que estos han demostrado que son más beneficiosos que los no balanceados, aunque en situaciones de disponibilidad ilimitada, el suero fisiológico al 0.9% sigue siendo una alternativa razonable. Tampoco se recomienda el uso de almidones de hidroxetilo, ya que se ha demostrado que existe una afectación renal importante. Además, tampoco no se sugiere el uso de gelatinas, dado su poco beneficio para estos pacientes con inestabilidad hemodinámica. También se recomienda no usar dextranos y tampoco el uso rutinario de albúmina para la reanimación inicial, ya que también puede dar problemas a nivel de la función renal y no ha demostrado ser más beneficioso que las soluciones cristaloides balanceadas. En estos pacientes en estado de shock con inestabilidad hemodinámica que pese a la administración de fluidos no recuperan su gasto cardíaco, no mejoran su perfusión, pues se recomienda usar vasopresores como la noradrenalina, siendo este un fármaco de primera línea y en caso de no existir, usar la vasopresina o la epinefrina. Las guías también recomiendan no usar dopamina, ya que se ha demostrado que este es un fármaco arritmogénico y por ende aumenta la mortalidad. También se sugiere agregar vasopresina como un agente de segunda línea si con la noradrenalina no se puede subir la tensión arterial media. En estos pacientes, el objetivo de la presión arterial media es entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Se ha demostrado que presiones arteriales medias más elevadas tampoco no es beneficioso y podrían causar arritmias en contexto de estos vasopresores. Además, también las guías recomiendan que en pacientes en estado de shock con evidencia de disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente, pese a una reanimación con líquidos o con noradrenalina, se puede añadir dobutamina para mejorar la perfusión y el gasto cardíaco. En pacientes en estado de shock refractario, las guías recomiendan el uso de corticoides, la hidrocortisona en dosis de 200 miligramos al día,
administradas en forma continua o en dosis intermitentes. Siguiendo las recomendaciones de las guías del manejo de paciente crítico con COVID, se recomienda, ¿no?, la valoración hemodinámica, sobre todo de parámetros dinámicos sobre que los estáticos. Pero una monitorización hemodinámica básica comprende un análisis de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de los signos de perfusión como las extremidades, el llenado capilar, la diuresis, además de parámetros biológicos como la hiperlactacidemia, la disminución de la saturación venosa central de oxígeno. Además, el uso de la ecocardiografía, ya que permite distinguir los diferentes tipos de shock que podría presentar nuestro enfermo. Es así que podremos determinar mediante el gasto cardíaco, mediante el espacio pericárdico, mediante la vena cava inferior, mediante la relación del ventrículo izquierdo y el derecho, y determinar si el paciente presenta un patrón hemodinámico de un shock por taponamiento cardíaco, por un fallo cardíaco derecho, por una hipovolemia, por disfunción del ventrículo izquierdo, o si tenemos un shock distributivo, es decir, un estado hiperdinámico. En este artículo también demuestra que estos pacientes que están en inestabilidad hemodinámica, en bajo gasto, también es importante tener un tono vascular no disminuido, ya que esto al administrarle los líquidos, si tenemos un tono vascular disminuido, posiblemente el líquido lo perdemos, y es importante mantener un tono vascular un poco elevado, de esta manera aumentar también la presión arterial y mantener una estabilidad. En este diagrama, pacientes que presentan fallo circulatorio, en el cual se han administrado fluidos y norepinefrina, mantenemos una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Si esto es así, diríamos que tenemos una perfusión tisular adecuada y podríamos progresar en el weaning de los vasopresores y además forzar el balance hídrico negativo. Pero estos pacientes que no presentan esta tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio, deberíamos optimizarlos, ¿no? Y pues valorando la fluidoterapia con medidas de respuesta a fluidos, añadiendo también vasopresores o los inotropos para mejorar la contractilidad en caso de que exista datos de hipoperfusión, datos de bajo gasto cardíaco. En esta revisión es una revisión de expertos del manejo hemodinámico de estos pacientes con distrés y los efectos de la ventilación mecánica, los cuales también se basan en pacientes que están en fallo hemodinámico y valorando la variación de la presión de pulso, en los que no exista un efecto hemodinámico por la ventilación mecánica, pues se podría administrar norepinefrina, pero en aquellos pacientes en los que sí existe un efecto hemodinámico por la ventilación mecánica, pues se determinaba primero si estamos en una fase de hipovolemia absoluta relativa o teníamos y veíamos también la precarga del ventrículo derecho. Para esto, mediante las diferentes métodos de monitorización hemodinámica, y entre ellas la ecografía, pues ¿no?, se ha demostrado que pacientes que están con una hipovolemia, es decir, que tengan un ventrículo derecho que no está dilatado, una vena cava inferior o superior que está pequeña, que no están dilatadas, o que tengan una PVC disminuida, pues estos pacientes posiblemente se beneficien de la expansión con líquidos. Pero aquellos pacientes en los que tenemos un ventrículo derecho dilatado, más o menos un corpo pulmonar agudo, o con una vena cava superior e inferior que están aumentadas de tamaño, o una elevación de la presión venosa central, posiblemente estos pacientes no responden a fluidos. Entonces en ellos estaba indicado el tratamiento con vasopresores y además optimizar la ventilación mecánica. Bien, continuando, quiero un poco demostrar los casos, los pacientes que hemos tenido en el hospital. En el hospital hemos tenido en total desde el 18 de febrero hasta el 5 de mayo, 2.366 pacientes.
de los cuales ingresos en las unidades de cuidados intensivos han sido 261 y en intermedios 175. El hospital tiene una capacidad de críticos de UCIs aproximadamente en torno a los 45-48 camas disponibles. En este contexto, se ha tenido que triplicar la capacidad, hemos llegado a tener 120 camas de críticos ocupadas y hemos tenido una mortalidad en torno al 8%. Como vemos en esta diapositiva también, las fechas de la prevalencia más elevada de pacientes por COVID que requirieron ingreso en las unidades de cuidados intensivos e intermedios fueron entre el 27-28 de marzo hasta el 7 de abril, con 120, con 115 casos. De aquí te presento unos casos en los que nuestra UCI con 14 camas, que es la UCI hepática, en total hemos tenido en el periodo del 7 de marzo al 8 de mayo 45 pacientes, de los cuales la edad media ha sido del 63 años, con un SOFA 5 al ingreso. El 67% requirió ventilación mecánica invasiva, de los cuales el 49% se realizó maniobras de decúbito prono. El 31% estuvieron en situación de shock con inestabilidad hemodinámica y requerimiento de soporte vasopresor. Tuvimos el 20% de pacientes que se realizaron diálisis hemodiafiltración por lesión renal. Tuvimos un paciente en ECMO, realizamos 4 pacientes recambios plasmáticos, los cuales han tenido una evolución favorable. La estancia media en la UCI fue de 13 días, no hemos tenido reingresos y los éxitos en la UCI ha sido en torno al 17%. Bien, y ya para terminar, solo comentar que la valoración hemodinámica básica en situaciones de pandemia debe guiarse, ¿no?, por situación clínica, por medidas de perfusión, biológicas y quizás el uso de la ecografía como método de monitorización hemodinámica ha sido muy rentable, muy eficiente. No hemos tenido que ser más invasivos a la hora de monitorizar la función hemodinámica en nuestros pacientes. Y cuando lo hemos hecho, siempre hemos determinado parámetros dinámicos para evaluar la capacidad de respuesta de estos fluidos. Además, también quiero concluir con que mantengamos las medidas de prevención necesarias, ya que es la única forma de poder seguir luchando frente a este virus. Aquí unas imágenes de la UCI donde estamos. Nuestra UCI completamente llena de pacientes COVID con mucha carga asistencial. Y finalmente, gracias por vuestra atención. Deseo que todos estén bien y transmitirles el apoyo y las fuerzas para poder seguir luchando frente a este COVID-19. Gracias.